La cifra es escalofriante, indignante y vergonzosa. De acuerdo con el último reporte de la Oficina del Alto Comisionado contra las Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, en México, hay un reporte de 100,000 personas desaparecidas, hombres, mujeres y niños que no se sabe absolutamente nada de ellos. El 85% de estas desapariciones, dicen, es responsabilidad de los cárteles de la droga. Bienvenidos a Narcoimpacto. Una de las formas que encontraron los narcotraficantes para sembrar terror y sobre todo para intimidar a sus enemigos fue a través de videos. Sí, comenzaron a grabar interrogatorios e incluso ejecuciones de sus contrincantes. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, fue el primero en hacerlo. Aparentemente tuvo sometidos a varios integrantes de los Zetas, sus principales enemigos en la zona de Acapulco, en el estado de Guerrero. Guerrero, uno de los estados que hoy también lamentablemente sufre de esta violencia y ha visto cómo sus calles, sus puertos e incluso sus zonas turísticas se han cubierto de sangre. Fueron 6 cabezas humanas las que colocaron en el toldo de una camioneta vieja. El informe forense señaló que todos estaban vivos cuando los decapitaron y abandonaron en la calle principal de Chilapa, en el violento estado de Guerrero. A un costado, un narcomensaje de advertencia de un grupo criminal. En Chilapa está estrictamente prohibido vender y consumir cristal, secuestrar, cobrar derecho de piso y robar. Todos estos delitos tienen pena capital. Son unos balazos, ya se van a la chingada con la droga. El maléfico montaje no es raro para esa zona de México donde se reportan por lo menos 3 asesinatos diarios. En los primeros 6 meses del 2022 ya se contaban 542 homicidios. Cerraron el año casi con 900. La mayoría están vinculados al narco, reconoce Raúl Benítez, quien desde hace más de una década analiza la seguridad y violencia en México. Y esto configura un estado súper fuera de control, súper controlado por grupos criminales, y también las autoridades, muchas autoridades están coludidas con las autoridades municipales, saben quién son los amapoleros, se coluden con ellos. Un operativo militar cambió la historia. Fue el 16 de diciembre de 2009, cuando se lanzó la alerta para capturar a Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas. El cártel que lideraba, este hombre dominaba el estado de Guerrero. Recuerda el comisionado de Policía Federal que le siguió la pista por varios años. Nosotros desde diciembre ya teníamos monitoreando a Arturo Beltrán Leiva. La policía, la sección tercera, veníamos monitoreando. Teníamos a uno que se llamaba su cocinero. Era como el secretario, era el ayudante de personal de Arturo Beltrán Leiva. A través también de los colegas de la DEA, nos dan un teléfono que se pudo judiciar, se pusieron a dar las comunicaciones y veníamos monitoreando. El narcotraficante enfrentó elementos de infantería de Marina, de la Armada de México, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El llamado jefe de jefes nunca se quiso entregar a las autoridades. En el departamento que utilizaba como escondite, quedó tendido el cuerpo de Beltrán Leiva. Recibió varios disparos, exhibieron su cuerpo colocando varios billetes en su pecho. Tras la muerte del capo, inició la lucha para apoderarse del mando de Guerrero. Hoy son más de 40 células criminales las que mantienen una guerra en ese estado. Controlan los taxistas, controlan a estas personas que están en las playas, pues tratando de ver cómo se ganan la vida con los turistas. Los restauranteros son extorsionados todo el tiempo en el Guerrero, los hoteleros, y esto hace un estado pues muy difícil de controlar. Casi se puede decir controlado por una amalgama de grupos criminales. La violencia ha llegado hasta la puerta de las iglesias en toda la entidad.
Aguanta, güey, aguanta, güey. También la representación de la crucifixión de Cristo durante la Semana Santa ha sido interrumpida por la operación del narcotráfico. Nadie está a salvo. Y es que les importa mucho la tierra de este lugar. Para la delincuencia organizada, el estado de Guerrero sin duda es una joya. Aquí es en donde se siembra principalmente y todo el año marihuana y amapola. Gracias a sus montañas y sobre todo a las barrancas, permite que estos cultivos ilícitos se pierdan y por supuesto sean muy difíciles de detectar. Se calcula que el 60% de la amapola que se produce en México se siembra ahí en el estado de Guerrero. Este es solo uno de los motivos por el cual los narcotraficantes se pelean este estado en la zona del Pacífico. Pero los combates tienen en su lista de víctimas a 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en la localidad de Ayotzinapa. Los desaparecidos querían ser maestros y la noche del 26 de septiembre de 2014 ya no se supo nada de ellos. ¡Ya mataron uno! ¡Háblale a la ambulancia! ¡Háblale a la ambulancia! Ya son 8 años de la búsqueda por tierra y aire. Dicen que los quemaron en un basurero de la localidad de Cocula, que fueron secuestrados por narcotraficantes. Otros niegan esa versión, pero nadie presenta una investigación científica y sólida de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. No hay resultados. Hoy incluso el ejército mexicano ha sido señalado como los responsables. Mientras, el narcotráfico sigue ganando terreno. Nadie está a salvo, incluso las propias autoridades federales. Marinos, soldados también han sido sometidos por sicarios. Así es Guerrero de Bronca. El Cártel del Pacífico de los hermanos Beltrán Leiva precisamente establecieron en la zona de Acapulco su principal centro de operaciones. Como ya veíamos, Edgar Valdés Villarreal La Barbie era uno de los principales líderes en la distribución de droga. Después de su detención, se convirtió en un caos. Diferentes grupos hoy están tratando de disputarse la joya del Pacífico, como muchos la conocen. Lamentablemente, esto ha provocado que hoy muchas zonas de Acapulco se encuentren como un territorio fantasma. Era el amanecer del 28 de febrero del 2022 en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. La imagen es de una cámara de seguridad de un gimnasio ubicado en la principal avenida de la llamada Joya del Pacífico. Se observa un hombre que viste de blanco, está cruzando la calle. De la camioneta descienden varios sujetos armados que de manera cobarde amagan a su víctima por la espalda, mientras otro sujeto vigila la calle y prepara el vehículo para la huida. Los asesinos dispararon en varias ocasiones. Hasta el momento el homicidio ha quedado impune como miles y tampoco hay detenidos. El hombre asesinado era Juan Carlos Brito Morán, candidato del Partido Acción Nacional a la regiduría de Acapulco. Esta es una muestra de la violencia que ejerce la mafia local para sembrar miedo entre sus rivales. Así lo considera el investigador en temas de seguridad, Raúl Benítez, del colectivo Seguridad con Democracia. Los carteles de Acapulco son muy violentos, son sucursales de Sinaloa y Michoacán, son pequeñas células que tienen sus propios nombres, son como carteles chicos y medianos y por eso hay tanta violencia, porque no hay un cartel monopólico que pueda controlar todo el estado. El puerto de Acapulco durante varias décadas fue considerada la joya del Pacífico. También muchos lo llamaban el paraíso tropical. Hoy lamentablemente las cosas no son así. Debido a la guerra que existe entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados Cárteles Unidos, esto ha provocado homicidio, ejecuciones, balaceras a cualquier hora del día y lamentablemente las extorsiones. El derecho de piso está terminando con muchos de los negocios. Hoy Acapulco para muchos se ha convertido en tierra de nadie.
A partir de mañana a las 9 de la noche hay toques de queda, igual esta plaza ya tiene dueño y ya cambió de dueño, ya no son las mismas lacras, porque roban niños, matan mujeres. Y es que para la mafia, el control de las carreteras es primordial. Les da acceso al transporte de cargamentos, acceso a comunidades que pagan protección, escondites y narcolaboratorios en la sierra. Las autoridades municipales saben quién son los amapoleros, se coluden con ellos. Policías municipales en las sierras de Guerrero, en las distintas sierras de Guerrero, están las sierras al norte de la autopista México-Acapulco, al sur, lo que se llama la montaña, y todo esto configura un mapa criminal fuera de control para el gobierno federal y para el gobierno del estado. Acapulco fue uno de los grandes destinos de playa que estaban de moda a nivel mundial. Sobre sus arenas caminaron celebridades como John Wayne, Elizabeth Taylor y la pareja presidencial norteamericana que integraban Jacqueline y John F. Kennedy. Agáchate, por favor, agáchate. Hoy las dunas de arena y los restaurantes se han convertido en trincheras. Y es que los enfrentamientos armados llegan a los límites del mar. El 2 de abril del 2022 fueron asesinados 4 hombres en Playa Manzanillo de Acapulco. Los cuerpos quedaron tirados entre las mesas de un restaurante. La arena se manchó de sangre. Policías llegaron al lugar, pero no lograron detener a nadie. Dicen que se trataba de un ajuste de cuentas por drogas. La vida nocturna también sufrió un atentado el 29 de septiembre del 2021. La discoteca más famosa de Acapulco, el Baby O, fue consumido por las llamas en un incendio provocado. En una grabación se observa a 3 hombres vaciando bidones que contenían combustible. Por todas partes mojaron la alfombra. Parece que querían desaparecer el emblemático lugar, que el fuego lo consumiera y mandar un mensaje de advertencia. Estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan un dato de alarma. En Acapulco se registran 30% de los homicidios o ejecuciones de todo el estado. Otra de las cosas que también tienen muy preocupadas a las autoridades de los 3 niveles de gobierno en la zona de, no solo de Acapulco, sino en todo el estado de Guerrero, es la edad en la que los niños están consumiendo drogas. Se han detectado algunos casos de 8 años, sí, a esa edad han tenido su primer acercamiento con algún tipo de sustancia ilegal. En algunos municipios del estado de Guerrero, principalmente los que se ubican en la zona de Tierra Caliente, también han visto surgir las llamadas autodefensas, policías comunitarias que en un momento aparecen como supuestos defensores de los ciudadanos. Lamentablemente, muchos de estos se han equivocado porque a quienes ven como sus principales enemigos son a las autoridades. Hacia el sur de Estados Unidos, del otro lado de la frontera, la versión oficial es que no están en guerra. Sin embargo, en algunas regiones, así transcurren los días. Enfrentamientos entre elementos del ejército y fuerzas armadas contra las mafias, los cárteles de la droga. Pero en estas batallas también se encuentran grupos con características paramilitares que han encendido las alarmas en México. Son civiles armados que se identifican de diferentes maneras: autodefensas, policías comunitarias o guardias rurales. El Senado mexicano emitió un reporte. En los últimos 4 años se conformaron 41 grupos con actividades paramilitares o de autodefensa, mismos que operan en 9 estados de la República. En Chihuahua, por ejemplo, hay 2 células de civiles armados. En Chiapas, 5 grupos de autodefensas. En el Estado de México, 2. En Guerrero se reportan 20 grupos.
En Jalisco, 1. Michoacán con 4. Morelos, 3 grupos. Oaxaca, 2. Y Veracruz reporta actividad de 2 grupos de civiles armados. Hemos normalizado la violencia en México. Se le ha perdido desafortunadamente el valor a la vida. Sigue siendo el secuestro de la política partidista en el país el tema toral. Yo estoy convencido que las últimas 3 administraciones los titulares han cometido un error. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que los civiles han tomado las armas principalmente por la desatención del gobierno, desigualdad, falta de seguridad y ataques de los cárteles de la droga contra la población. Incluso las mujeres han llegado al extremo de integrarse a las Fuerzas Armadas Civiles, dicen, por necesidad y seguridad. Queremos paz para todo nuestro pueblo, para todas las mujeres y los hombres de nuestra comunidad. El gobierno nos ignora, nos tiene en una comunidad marginada, no nos toma en cuenta. Dejó dicho en algunas publicaciones de periódicos que hay gobierno acá arriba, que hay más de 7,000 militares, y aquí ningún gobierno ha venido a presentarse. Así es, en el estado de Guerrero hay una atención especial, no solo por parte de las autoridades de México, sino también del mundo, cuando se habla de autodefensas. Por estas imágenes precisamente, niños armados, así es. Muchos menores han ingresado también a las llamadas policías comunitarias. Los líderes de estos grupos aseguran que ha sido por decisión propia y que muchos de ellos son huérfanos. Sus padres fueron asesinados. Sin embargo, esto no justifica que hayan dejado de jugar para formar parte de una policía y entrenarse con armas. Posición 3, ya. Posición 4, ya. Fueron emboscados 6 policías comunitarias entre los grupos de sicarios conocidos como los Ojos, saliendo 5 heridos de nuestra policía comunitaria y 5 muertos del grupo contrario. Niños y niñas sobrevivientes de los hechos recientes el día 27 de enero del año 2019 llegaron los sicarios conocidos como los Ardillos, tiraron a matar al pueblo de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez. Así fuimos atacados los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de un ataque sanguinario. Seguimos en la lucha porque sabemos que van a regresar. La lucha de los civiles es con sus propios recursos. Todos los días se juegan la vida. Por la falta de apoyo, dicen, le han perdido el respeto a las autoridades de gobierno. Las fuerzas federales los acusan de portar armas ilegales o de ser infiltrados del narcotráfico. A la Guardia Nacional y el Ejército ya los repudian en Guerrero y Michoacán. Les impiden la entrada a los poblados. En algunos lugares les lanzan huevos y muestran su desconfianza a las fuerzas gubernamentales. Desde el año 2020, incluso hay quien amenaza a los elementos castrenses. La verdad pensábamos manearlo. Somos muchos y viene toda la costa ahorita. Te pensaba manear y ponerte en el puente, carnal. Dale. Pero por el presidente municipal, que es nuestro amigo, nuestro manda. Vamos a dejar esto así. Dale, respeto, ¿eh? Y respeto te pedimos. Igual. Esta es la muestra del México armado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha visto de cerca a los paramilitares y guardias comunitarias, pero parece ignorarlos o ignorar el problema.
Después de septiembre del 2001, con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, Estados Unidos decidió cerrar su frontera. Prácticamente la selló. Esto cambió el negocio del narcotráfico en México. Sí, muchos de los delincuentes de los cárteles de la droga ya no sabían qué hacer con las sustancias ilegales que venían desde Colombia o incluso que estaban produciendo en el país. Esto potencializó el consumo y lamentablemente se incrementó de manera alarmante el número de adictos. Surgieron varias granjas o anexos, supuestas clínicas de rehabilitación, pero la verdad es que se han convertido únicamente en un lugar donde se reclutan a sicarios o dealers. Ellos son adictos, las drogas los acabaron. Pero para las mafias mexicanas estos sujetos tienen un valor, los han puesto en su lista de objetivos. Y es que a nadie le importa lo que pueda pasar con un adicto. Si son asesinados, solo aparece como un número en la estadística de homicidios. También se les pone en la lista de desaparecidos y sus cadáveres van a una fosa común. Para los narcotraficantes son muy importantes. Alerta Raúl Benítez, analista en temas de seguridad. Tener un adicto es una joya para un narcotraficante porque tienen un comprador y además es vulnerable. Además, un adicto significa pues, que tiene una debilidad psicológica, cada vez va a depender más del consumo de las drogas y entonces para tener la droga los grupos criminales se la proveen. En México los centros de rehabilitación de drogas dejaron de ser un refugio. El crimen organizado los ha convertido en un infierno. Los homicidios de adictos se cuentan de Michoacán a Chihuahua, pero se investiga muy poco. La primera masacre de este tipo se reportó el 13 de agosto de 2008. Hombres encapuchados entraron al Centro de Integración de Alcohol y Drogas número 18 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y con armas AK-47 cuerno de chivo dispararon. 8 muertos y media docena de lesionados. Ese fue el saldo. En septiembre de 2009 se perpetró otro ataque. De nuevo en Ciudad Juárez, 4 hombres entraron al centro de rehabilitación número 17, conocido como Aliviánate. Mataron a 18 hombres, los formaron en un pasillo y les dispararon en más de 100 ocasiones. Sí, fueron fusilados. La masacre se replicó en la capital de Chihuahua en diciembre de 2010. Entraron al centro de atención de drogas y asesinaron a 23 adictos. En el lugar se encontraron 183 casquillos. Para evitar estos asesinatos múltiples se pensó en poner vigilancia a los centros para adictos. Y decidimos que tener que revisar los centros de rehabilitación, vigilarlos. Van a seguir inspeccionándolos junto con el gobierno del estado para poder revisar la condición de los internos y su funcionamiento. Sin embargo, la estrategia no funcionó. Han pasado 13 años y ya existe un rastro de sangre en todo el país. Del 2009 hasta el 2022, exactamente en 13 años, aproximadamente 500 personas, entre hombres y mujeres, han sido asesinados en las llamadas granjas o clínicas de rehabilitación. Ha sido un lugar en donde el crimen organizado pues, ha pretendido sembrar terror, pero también porque en ocasiones otros grupos han encontrado en estos lugares un refugio. Algunos de los estados donde se han visto esta violencia son Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León y por supuesto el estado de Michoacán. Informes gubernamentales de seguridad señalan que los centros de rehabilitación son utilizados como refugios de los cárteles. Y es que representan centros de operación de narcomenudistas. Ahí se recluta a distribuidores de droga, consumidores y también se contrata a vigilantes de la mafia, a quienes les pagan con droga. Y como nadie protege o pregunta por los adictos, en la mayoría de los casos, eso los convierte en un blanco excelente para los narcotraficantes. Así lo reconoció el propio gobierno de México. A quien más está afectando este tipo de delitos, como el narcomenudeo, es a la juventud, y también señalar que en muchas ocasiones
la disputa por estos mercados de narcomenudeo impacta también en la alta tasa de homicidios. En lugares como Tijuana, Ciudad Juárez, fundamentalmente por citar algunos ejemplos, gran parte de los homicidios de carácter doloso están precisamente asociados por la disputa territorial, por la venta al narcomenudeo. El delito de narcomenudeo se mantiene en crecimiento, y es que en 2020 se iniciaron 76.741 expedientes por este delito. Para 2021 la cifra se disparó a más de 82.000 investigaciones por venta y distribución de drogas entre minoristas. Para el 2022 la cifra ya rebasó las 100.000 carpetas de investigación. Es decir, en México se reportan 225 delitos de narcomenudeo al día, y en esos ilícitos se involucra directamente a los jóvenes, a los que intentan rehabilitarse. Los usan como personas desechables, como personas para los lugares de venta, de que si los descubren, pues si te descubren te meten a la cárcel, o si te descubre el enemigo de otro grupo criminal te desaparecerá. Pero muchos de los que venden drogas y esos son adictos al mismo tiempo, son los descartables para los grupos criminales. Por cierto, además de estos anexos y granjas, los cárteles de la droga también han encontrado otro lugar para reclutar sicarios o incluso para esconder a sus dealers. Son las cárceles. Algunos de los penales más pequeños que se encuentran en municipios, por desgracia, son controlados por los narcotraficantes. Por muy crudo que parezca, a veces una madre, un padre, un hermano dice que prefiere saber que su ser querido ha muerto a que está desaparecido. Eso es por lo menos los testimonios que hemos recogido y sobre todo lo que me han podido compartir alguna madre o padre desesperado que hoy están prácticamente solos tratando de buscar a un hijo o una hija que ha desaparecido. Ese es un gravísimo problema que existe hoy en México. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, hoy se tiene el reporte de por lo menos 100,000 personas desaparecidas. Siento la impotencia, pero Dios me tiene que dar fuerzas para seguir adelante y seguir luchando para que me ayuden a ver quién me puede ayudar, pero necesito que me ayuden para hacer todo esta viacrucis que estoy pasando, porque no sé, necesito, no sé ni cómo decirlo, la verdad, porque es tan feo, tan doloroso. La güera tiene más de 5 años buscando a su hijo, que secuestraron unos encapuchados en la puerta de su casa en Reynosa, Tamaulipas. Pidió el anonimato porque teme por su vida y las de sus nietas. Ellas son las únicas que vieron a los delincuentes que ese día se llevaron a su madre. Su expediente le dicen que está en investigación en el segundo país del mundo con el mayor número de desapariciones forzadas de personas, México. 100,012 casos en 58 años. En 2006 inició la crisis de las desapariciones forzadas en la República Mexicana. Son 5 estados los que tienen encendidas las alertas. Jalisco con más de 13,000 reportes. Tamaulipas con 10,557 expedientes abiertos por esta causa. El Estado de México tiene 6,277 carpetas de investigación. Nuevo León cuenta con casi 6,000 denuncias y Sinaloa 5,069 casos. Se estima que cada día en México 15 personas desaparecen. Se trata de levantones de narcotráfico,
arrestos arbitrarios de autoridades, detenciones y secuestros. El registro histórico nos señala de 2006 a la fecha un total de 77.171 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales el 18% se han acreditado en los 2 últimos años. Tenemos que reconocer que el año que mayor número de denuncias se presentaron por desaparición o personas no localizadas fue el 2019 con 8.345. Una de estas víctimas era Jorge Antonio Parral Rabadán, quien fue levantado el 24 de abril del 2010, cuando trabajaba en una caseta de cobro de carreteras. Estuvo secuestrado y su cadáver se encontró en un rancho al que llegaron militares, quienes dijeron que le dispararon a Jorge porque era un delincuente. La madre de Jorge lleva más de 10 años luchando para que se castigue a los soldados asesinos de su hijo. Desde hace más de 10 años de ocurrida nuestra tragedia, decidimos como familia emprender una lucha por el honor, la dignidad y la justicia para Jorge Antonio. En este tiempo hemos realizado más de 600 gestiones ante todo tipo de autoridades. Sin embargo, ninguna ha dado resultados y nuestro caso sigue en total impunidad. Esto es lógico, pues los culpables son militares. Sin duda otro caso, o de más alarmante, tiene que ver con los niños y niñas desaparecidos. De acuerdo con las estadísticas, se habla de más de 16,000. Algunas de las investigaciones han señalado que muchas de las veces los delincuentes los venden a las mafias, los explotan sexualmente o los dan en adopción de manera ilegal. En el último estudio de la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto, México salió reprobado. Se van a levantar un vato. Ya lo están levantando, mira. Lo van a levantar, lo van a levantar. Ya lo mataron. Debemos resaltar el incremento notable del número de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Lamentamos observar que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Los criminales también han convertido a los migrantes en un objeto para ganar mucho dinero. Después los abandonan, los matan, los desaparecen. El primer paso es el secuestro. Así lo reveló el especialista en temas de seguridad, Alejandro Ope. Lo que se ha venido agudizando en los últimos 10, 15 años es un fenómeno que es distinto, pero relacionado al tráfico de personas, que es el secuestro y extorsión de migrantes. Luego dicen que los migrantes fueron rescatados en Olera, o no fueron rescatados, fueron detenidos. Cuando pretendían cruzar. Pero hay muchos casos donde en efecto sí había sobre todo migrantes centroamericanos, otras nacionalidades, que estaban secuestrados por grupos criminales. Hoy en los panteones de todo México, en las fosas comunes, se cuentan más de 25,000 cuerpos sin identificar. Muchos son migrantes, pero nadie los reclama. Sus familiares no saben que han muerto. Así lo alerta la Organización de las Naciones Unidas. Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones. Las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo son solo algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad, sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas. El 21 de julio del 2022 se agregó una víctima a la lista. En Guanajuato, delincuentes armados llegaron a una estación de combustible, amenazaron, golpearon y se llevaron a un hombre. El video solo documentó la desaparición. Hasta el día de hoy, nada se sabe de su paradero. Y lamentablemente, con estas desapariciones forzadas, también han provocado que algunas regiones, algunos estados del país, se hayan convertido en fosas clandestinas. Las autoridades han descubierto algunos lugares en donde
Sobre todo los narcotraficantes han enterrado hasta 80 cuerpos en un solo lugar. Por cierto, muchas de estas búsquedas son gracias a madres, padres o familiares que no se han dado por vencidos para tratar de localizar a un ser querido. Ahí está, mija. Ya se lo cumplimos. Ahí está, así madre. Es que ya. Ahí está, madre. No toques nada. Ahí está, madre. Ahí está. Ya ves, ahí está ya. Quiero ver. ¡Grita! Grita, mi amor, grita. Grítale. Enedina González, integrante del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, vivió un calvario de 5 meses en los que día a día buscó a su hijo Víctor, de 34 años, con pala y pico debajo de la tierra. Una llamada anónima le ayudó para dar con el lugar exacto, y ahí lo encontró, enterrado y desmembrado. Localizar a un familiar desaparecido en una fosa clandestina se ha convertido en el objetivo de miles de personas. Sin embargo, cada hallazgo se transforma en un evento desgarrador que deja al descubierto la forma atroz en que le arrebataron la vida. 4.513 fosas clandestinas se han contabilizado de manera oficial en México. En el 2022 se localizaron más de 100. El estado de Jalisco fue el del mayor número. México y todo el país es una fosa clandestina. Decimos que caminamos sobre panteones clandestinos porque nosotras hemos caminado arriba de nuestros muertos, hemos comido arriba de ellos, y cuando metemos una retroexcavadora y sale un cuerpo de ahí, digo, ¿cómo puedes ser que no te hayamos visto, mi corazón? Sí, o sea, yo les hago cariño cuando los encuentro, porque el día se va a ir. En los últimos 25 años en México, cada día se encuentra una fosa clandestina. Del 2018 al 2022, las autoridades han encontrado una gran cantidad de fosas clandestinas. Ninguna parte del país se ha salvado, por lo menos una se ha localizado en alguno de los 32 estados de México. Encabeza la lista el estado de Colima con 165 fosas clandestinas. Le sigue Veracruz con 143 y Sinaloa con 111. Las fosas corresponden al pleito entre organizaciones criminales para capturar a miembros de la otra organización, matarlos y desaparecerlos y meterlos en fosas clandestinas. Ese es un fenómeno nacional. Es un fenómeno que se da en otras partes del país, se da en Jalisco, se da en Sinaloa, se da en Tijuana, se da en Chihuahua y en otros estados. Entonces es una de las modalidades de actuar de los grupos criminales para deshacerse de la competencia en algunos lugares. Por ejemplo, en Zacatecas está lleno de fosas. En Jalisco también hay fosas. En todos lados hay fosas. Quizás menos en la Ciudad de México. No hay tierra donde ocultarlos. Un caso de hallazgo de personas en fosas clandestinas que llamó la atención en México es el de la diputada local de Colima, Anel Bueno Sánchez, de 38 años, que fue localizada el 1 de junio de 2020. 31 días después de haber sido raptada en el municipio de Ixtlahuacán, Colima, donde se encontraba promoviendo labores de sanitización. En 2017, y creo que esto se conoce poco, se dio el hallazgo de un sitio de cremación clandestina de dimensiones muy grandes cerca de Matamoros, Tamaulipas, muy cerca de la frontera con Brownsville, en un lugar conocido como La Bartolina. Esto es un brazo de mar que está muy cerca de la costa. La Bartolina en Matamoros, Tamaulipas, es el crematorio clandestino más grande en México. Un verdadero campo de exterminio en el que delincuentes se deshicieron de los cuerpos de sus víctimas y enemigos. Aquí las autoridades rescataron 1.102 libras de restos óseos calcinados, y a 5 años de su hallazgo
Continúan clasificando restos humanos, mutilados, que se han encontrado, situación que dificulta aún más confirmar que se trate de las personas que han sido desaparecidas. Pero por supuesto, la tarea no ha sido sencilla. Y hay quienes aseguran que prefieren morir antes de darse por vencidos y localizar a ese ser querido. Sé y estoy consciente que en la búsqueda de mi hijo puedo perder la vida. Pero ¿para qué quiero vivir si no está conmigo? Hoy estoy muerta en vida. Este fue un desgarrador testimonio de una madre con la quien tuve oportunidad de platicar. Su hijo desapareció en el estado de Michoacán hace 15 años. Hoy todavía tiene la esperanza de encontrarlo con vida. Pero así como esta mujer, hay cientos de madres que en este momento están tratando de localizar a su ser querido. Vamos a escuchar un poco de su historia y sobre todo de la forma en la que han tenido que enfrentar en ocasiones solas esta tragedia. Hijo de mi vida, estoy buscándote. No voy a dejar de buscarte hasta el día que me muera. Yo espero antes de morir y para poder morir en paz. Yo espero encontrarte. María Isela es solo una de las más de 100,000 madres en México que han reportado la desaparición de sus hijos y que sin importarles el tiempo y riesgos, continúan día a día su búsqueda, solas o acompañadas, pues están en donde el corazón las encamina. Esta mujer fue secuestrada junto con su hijo Roberto Quiroga, de 28 años, el 10 de marzo de 2014 en Reynosa, Tamaulipas. Tras ser torturada, la liberaron para que reuniera un rescate para su hijo de $200,000. Pese a que entregó el dinero, el joven jamás regresó. María Isela acudió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en un evento público se hincó frente a él para suplicarle su ayuda. Y esperando al presidente que cumpla su palabra, se lo vuelvo a pedir otra vez. Ya se lo pedí de rodillas. Ya no sé qué quiere el presidente, cómo quiere que se lo pida, señor presidente, díganmelo y así lo haré. Madres Buscadoras de Sonora es solo una de las 70 organizaciones que existen en el país. Fue fundada en 2019 por una madre a quien le desaparecieron 3 hijos, Cecilia Patricia Flores Armenta. Actualmente existen 900 personas que también de alguna forma han sido víctimas de las desapariciones forzadas y que no se cansan ni se cansarán de buscar a sus seres queridos, a pesar de que las únicas herramientas que tienen es una escoba, una pala o una cubeta. Jamás, jamás, jamás en mi vida pensé que iba a sufrir este dolor. Y mi hermano me abrazaba y me decía, mírame a mí, yo siento tu mismo dolor. A lo mejor no es el mismo porque yo ya sepulté a mi hijo, yo ya sé dónde está mi hijo, nosotros no sabemos dónde está el flaco, pero lo vamos a buscar, o sea, lo estamos buscando. No está olvidado, está siendo buscado por nosotros. Pero sí es que ya no puedo más. Siento que ya no puedo más, me siento que me voy a morir, me vuelvo loca. O sea, ¿cómo le hago para quitarme ese dolor de mi corazón? Porque no puedo con tanto dolor. Yo me llevaba sentada en una ventana que daba a la puerta y pues esperando que mi hijo llegara. Siguiendo sus instintos y en ocasiones, a través de llamadas anónimas, las Madres Buscadoras de Sonora han logrado en 3 años localizar los restos de 800 personas. He sido amenazada por los cárteles, estoy desplazada por amenazas, he sido apuntada con armas, he sido rodeada por sicarios que llegan y me apuntan con las armas y pensando yo volví a vivir cuando me dejan que me vaya.
¿Por qué? Porque les hablo con mi corazón. Yo los hago sensibilizar y decirles, si me matas, ¿quién te busca? Sin importar a magos, madres, esposas, hijos, amigos y familiares, recorren municipios y estados con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Los huesos, muchos huesos. Tengo 3 hijos, 2 desaparecidos y 1 muerto. Entonces, todos los días me pregunto lo mismo. Yo todos los días tengo en mi casa un altar donde yo voy y me llevo mi altar. Y todos los días le pregunto eso a la Virgen. Le pregunto, solamente tú que eres madre me puedes entender. Entonces, yo pienso que vivo por amor y por esperanza. Por la esperanza de volver a ver a mis hijos, porque luché incansablemente. No buscan culpables, aseguran los familiares. Ellos solo quieren regresarlos a sus hogares, porque inocentes o culpables son sus hijos, padres o madres. Espero encontrarte vivo, pero si no, aunque sea en una fosa común, en una fosa clandestina, en algunos de los predios de los montes que buscamos. Ojalá Dios sensibilice a la delincuencia organizada y nos digan dónde están, porque ellos y el gobierno saben dónde están. Las autoridades en México reconocen que las desapariciones son un asunto grave. De diciembre de 2006 a la fecha, se calcula que en promedio 15 personas al día son secuestradas. Los delincuentes no se detienen cuando van por una víctima. Hombres, mujeres y niños se meten hasta sus casas por ello. Los sacan de sus trabajos o escuelas y los detienen en las calles, los torturan e incluso los matan. No siempre piden un rescate. Los cárteles del narcotráfico, de acuerdo con algunas estadísticas de las autoridades mexicanas y también de otras partes del mundo, son responsables del 85% de las desapariciones. Lamentablemente, esta cifra sigue creciendo. Hoy hemos rebasado los 100,000, pero de acuerdo con algunos especialistas, muchas de estas personas jamás se van a localizar porque seguramente no están en una fosa clandestina. Sabemos que algunos grupos delincuenciales se han atrevido a quemar o desaparecer con ácido los cuerpos de sus víctimas. Gracias por acompañarnos en Narcoimpacto.